contamos con un experto habitual aquí en Rolling Stocks, Fernando Moragón, analista de geopolítica especializado en Rusia, China y Asia Central. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta. Encantado de estar contigo y con tus televidentes. Fernando, enseguida te pregunto por tu reacción ante los primeros mensajes ya filtrados entre ese encuentro, entre Xi Jinping y Vladimir Putin, pero antes sí que me gustaría que nos pusieras en relieve la importancia de esta cumbre, no solo de esta edición en concreto, sino de la organización en sí, porque estamos viendo que está siendo pues como bueno, la contraparte, por así decirlo, la alternativa al G7 que todos conocemos más. Pues no has podido decirlo mejor, Marta, porque efectivamente es así. Es decir, recuerdo que Trump, cuando estaba de presidente, en una de las cumbres del G7 dijo algo así más o menos como: ¿pero para qué me reúno con estos? Si estos ya no pintan nada. Vamos a hablar con Rusia o con tal. Es decir, porque esta gente del pasado. Efectivamente, el G7 es algo del siglo XX y la cumbre de la Organización de Shanghái es algo del siglo XXI. Son potencias emergentes o reemergentes, como el caso de Rusia. Y lo primero, decir un gran éxito, esto pasará a la historia de la organización de Uzbekistán, que se convierte también en el núcleo, el centro, si se puede decir así, de Asia Central, ¿no? Como elemento clave para la estabilidad de la región. Y toda la apertura que está haciendo el presidente Mirzayev a nivel económico, político, etcétera. Segunda cuestión, ahora mismo es una vorágine de acuerdos, de reuniones, etcétera. Pero para que os hagáis una idea, la Organización de Cooperación de Shanghái tiene como miembros de pleno derecho a Rusia, a China, a Kirguistán, a Uzbekistán, a Kazajstán, a Tayikistán, a Pakistán, a la India. Irán va a entrar como miembro de pleno derecho. Es decir, tenemos casi toda Asia ahí metida, casi toda Asia continental. Pero es que además, Bielorrusia, aquí hay un segundo escalón, que son miembros observadores. Bielorrusia ha pedido ser miembro también de pleno derecho y será concedido. Y en ese estatus de miembros observadores está también Afganistán, está Mongolia. Quiero decir, una de las cosas y los temas que se han tratado es cómo estabilizar Afganistán y que hay que dialogar con ellos frente a la postura norteamericana de enfrentamiento. Y esto es muy importante. Por ejemplo, se ha establecido en la reunión con el primer ministro Zarif que se va a trabajar para hacer un gasoducto que va a ir desde Rusia, que atravesará Asia Central, es decir, Kazajstán, Uzbekistán, pasará por Afganistán y llegará a Pakistán. Esto contribuirá a estabilizar económicamente Afganistán, por ejemplo. Es decir, aquí vemos la posición constructiva y la posición destructiva de Estados Unidos, que es la contraria. Más acuerdos, es decir, por ejemplo, Irán bueno, Raisi se ha entrevistado con Putin, han llegado para establecer un acuerdo de cooperación estratégica. La próxima semana 80 empresarios rusos van a ir a Irán para hablar de diferentes temas. Es decir, todo se acelera. Y en cuanto, bueno, ya digo, es ahora mismo los dos pilares que tiene, digamos, China y Rusia y en general el sur, para construir una alternativa al mundo occidental. Por una parte los BRICS, por otra la Organización de Cooperación de Shanghái, que además muchos de ellos son miembros, o por lo menos los principales son miembros de ambos organizaciones, como es el caso de la India, como es el caso de Rusia, como es el caso de China. Los tres gigantes. Más cosas que hay aquí. Fijaros que Turquía está hablando del tema del trigo y de los cereales con Putin. Va a haber, ya digo, un montón de noticias. Importante cómo se ha dirigido Xi Jinping a Putin, de una manera bastante calurosa para lo que es habitual entre los chinos, como su viejo y querido amigo desde hace mucho tiempo. Es decir, esto ya da una idea de la sintonía. Estamos viendo cómo se conectan cada vez más los proyectos de la ruta de la seda, de la franja y la ruta,
chino con el proyecto Norte-Sur, de corredor de comunicación norte-sur de Rusia a través de Irán. Ya digo, esto es una cumbre histórica y sobre todo el enfrentamiento, ahora lo hablaremos, de estos países en general hacia el mundo unipolar de Estados Unidos. Fernando, ¿y qué podemos esperar ahora respecto a la postura o al rol que pueda jugar China en medio de las tensiones por la guerra en Ucrania? ¿Podemos ver una China, no sé si describirlo como más dócil o más abierta hacia Rusia a pesar del conflicto bélico? Sí, y además han hablado, como bien has señalado, han hablado de sus diferentes grandes conflictos, el de Taiwán y el de Ucrania. Por lo tanto, ha habido un apoyo entre ambos. Y no olvidemos también una cosa, los chinos suelen ser discretos, es decir, no suelen hacer grandes declaraciones de estas que son titulares, pero hay un apoyo, digamos, discreto desde el inicio de la guerra en Ucrania hacia Rusia. Hay una comprensión por parte de China de las razones por las cuales Rusia ha ido a la guerra. En ese sentido, van a estrechar lazos y han declarado que lo que quieren es un mundo multipolar, un mundo sin injerencias exteriores en los estados soberanos. Con esto se están dirigiendo claramente a Estados Unidos y su política de intervención en todo el mundo. Y al mismo tiempo también China ya está ayudando a Rusia. Quiero decir, que no lo cuenten no quiere decir que no lo hagan. Por ejemplo, por poner un caso, hay empresas, han creado empresas especiales en China que solo trabajan con Rusia para no tener problemas con las sanciones norteamericanas, puesto que solo trabajan con Rusia, les da igual. Y de hecho parece ser que se le está suministrando munición China a Rusia en lo que respecta a la guerra de Ucrania. Es decir, que aunque los chinos mantengan aparentemente una posición relativamente neutral, en la práctica están colaborando con Rusia. Luego, por otro lado, también nos hacíamos eco de la advertencia que ha lanzado el consejero delegado de Gazprom a Europa, que ha dicho que realmente el viejo continente no tiene ninguna alternativa al gas ruso. Además, el consejero delegado de Gazprom también ha aprovechado para soltar la muletilla de que se van a establecer también lazos energéticos entre China y Rusia. Y además, de aquí entendíamos también el hecho de, hombre, claro, van a estrechar lazos y probablemente sea una de las cuestiones que vayan a abordar en esta cumbre en Samarcanda. ¿De qué forma se podría estrechar ese vínculo? Bueno, pues lo primero que ya han tratado junto con Mongolia es el desarrollo lo más rápido posible del Fuerza de Siberia 2, que sería el segundo gran gasoducto ruso que iría hacia China. El Fuerza de Siberia 1 ya está construido y está siendo operado y pasa por el río Amur y aproximadamente lleva unos 38.000 millones de metros cúbicos a China, aunque puede aumentar hasta los 60.000 millones de metros cúbicos actualmente. Y el Fuerza de Siberia 2, que vendría desde el norte, desde la península de Yamal, desde el Ártico, atravesaría todo Rusia, llegaría a Mongolia, atravesaría Mongolia y llegaría a China. Pues bueno, le llevaría 50.000 millones de metros cúbicos más, que no es poco. Fijaros además lo importante que es cómo están diseñando rusos y chinos las interconexiones, es decir, cómo no solo hay una relación entre Rusia y China, sino, por ejemplo, en este caso, también con Mongolia. Es decir, la idea básica es tanto de la relación tanto de la ruta de la seda China como la Unión Económica Eurasiática rusa, es la de crear procesos de integración en la que varios países de alguna manera participen en diferentes proyectos, especialmente en proyectos gasísticos. No olvidar que como en el tercer escalón de la organización, es decir, en la organización tiene lo que llaman socios de diálogo, ya han pedido su entrada Qatar y Egipto.
Es decir, se va ampliando cada vez más lo que va a ser la organización clave, ya lo es, en este siglo XXI y cada vez más. Es decir, que la cooperación en materia petrolífera y gasística va a ser extraordinaria con China, India, Pakistán, demandando el gas y el petróleo ruso. Fernando, aunque ya nos lo dejabas entrever en la primera respuesta, hemos estado intentando analizar a lo largo del día de hoy hasta qué punto la cumbre que se está celebrando en estos momentos, a pesar de que ya lleva más de 20 años en funcionamiento, hasta qué punto este arranque supone la antesala de ese nuevo orden mundial. Un orden mundial del que ya hemos hablado en anteriores ocasiones, además contigo, Fernando. ¿De qué forma lo ves como un punto de partida el día de hoy? Sin duda alguna. Yo creo que estamos ante una cumbre, que la llamaremos seguramente de Samarcanda, porque se celebra en la histórica ciudad Udeka, de Amir Timur, el gran conquistador. Y yo creo que hablaremos eso, de un punto histórico de transición a partir de esta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Organización de Cooperación de Shanghái. Que además, no olvidemos, la Organización de Cooperación de Shanghái tiene 3 grandes grupos digamos, de cooperación en los que se coopera. El económico, en el sentido más amplio posible, es decir, de infraestructuras hasta todo tipo de acuerdos empresariales, etc. Digamos, cultural, y entendiendo por cultural prácticamente todo, desde a nivel universitario, educativo, a nivel científico, fundamental, la colaboración para el desarrollo científico entre los países. Y un tercero, digamos, antiterrorista en sentido amplio, es decir, la lucha contra el yihadismo, por ejemplo, que hay de grupos en Asia Central y en Afganistán, contra el terrorismo de estos grupos y contra el separatismo. Esto es algo que siempre remarca mucho China por el tema de Xinjiang. Es decir, se está construyendo, ya digo, un nuevo mundo a partir de la Organización de Cooperación de Shanghái. Y fijaros la diferencia. Mientras de Europa la gente o se va, como los británicos, el Brexit, de la Unión Europea, o los húngaros, que tiene pinta de que terminarán echándolos, la Organización de Cooperación de Shanghái es un polo de atracción de todos los países que cada vez más quieren participar en ella. Es decir, que aquí estamos viendo claramente dos mundos distintos. Un mundo viejo, el de Europa, que como bien señalabas, no puede vivir sin gas, sin el gas ruso, es que no es posible. Es decir, por mucho que quieran los ineptos de los burócratas europeos, es decir, de la Unión Europea, y por otro lado, es decir, el mundo este viejo de la Unión Europea, que lo mejor que puede hacer es desaparecer, ya, disolverse, y como la OTAN, y el mundo nuevo, un mundo nuevo en el que no hay una potencia hegemónica mundial que se llama Estados Unidos haciendo lo que le da básicamente la gana, sino lo que hay es un intento de restablecer una comunidad internacional en la que se respeta el derecho de los estados soberanos. Una democracia, digamos, a nivel de estados. Es lo que intentan construir. Y, ya digo, este es el futuro. Por desgracia, Europa es el pasado y Estados Unidos también. Son lugares y potencias en decadencia irreversible. Y además las estupideces cometidas por los europeos en concreto nos llevan al desastre y a lo que dicen constantemente, a que vamos a tener un invierno en el que vamos a pasar frío y hambre. Y claro, esto no sé cómo se tolera que esta gente vaya diciendo estas cosas, pero bueno. Tenemos eso, 2 mundos distintos, un mundo emergente, un mundo en el que cada vez participan más, por ejemplo, entre los socios de diálogo, está también Camboya, está Azerbaiyán, está Armenia, es decir, está Turquía, está todo el mundo que pinta algo, está ahora mismo allí, en Samarcanda, y los que cada vez pintan menos es Occidente, que está aislado.
Pues Fernando, con estas palabras tan contundentes nos quedamos. Fernando Moragón, analista de geopolítica, especializado en China, Rusia y Asia Central. Muchísimas gracias por además habernos ayudado también a arrojar algo de luz sobre la relevancia que tiene este encuentro en Samarcanda. Como decías, Cumbre de Samarcanda va a adoptar ya este nombre por la importancia del punto de encuentro en el que nos encontramos esta semana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Igualmente, Marta.